Continuamos con el desarrollo de este primer observatorio sobre el modelo de comunicación política. Para ello, iniciamos con la primera mesa, en la que se abordará el tema modelo de comunicación político-electoral y el régimen sancionador, para lo cual me permito presentar a la moderadora, la doctora María Marván Laborde, de quien me permito leer una síntesis curricular. La omito. Muy bien. Muy bien, entonces pasamos. Tiene usted el uso de la voz, doctora. Muchísimas gracias. Perdón la interrupción y agradezco mucho su amabilidad, pero en realidad no hace falta. Creo que entramos en materia. Bueno, no es que hace un momento no lo hayamos hecho con la conferencia magistral y la propia inauguración, pero esta mesa tiene como propósito el análisis en términos generales, después vamos a ir puntualizando, del modelo de comunicación político-electoral y el régimen sancionador. Para ello tenemos en la mesa al magistrado Pablo Lucas Murillo de la Cueva. Él es magistrado del Tribunal Supremo de España, al maestro y consejero electoral Marco Antonio Baños Martínez, al magistrado Pedro Esteban Penagos López, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral, y a Fernando Agis, de la industria del radio y televisión, ¿cierto? Le doy el uso de la palabra en primer lugar a nuestro invitado internacional, el magistrado Pablo Lucas Murillo de la Cueva. Por favor, tiene usted el uso de la palabra. Tendré que ser más o menos estricta con el tiempo, pero eso pasa con los seminarios. Yo seré obediente. Muchas gracias. Naturalmente, yo debo comenzar mi intervención agradeciendo a la sala especializada, agradecimiento que dirijo especialmente a su presidente por contar conmigo en esta ocasión y permitirme participar en el debate que aquí se establece en torno a cuestiones centrales del régimen representativo. Yo voy a procurar ofrecer no diré mi experiencia, sino mi punto de vista, que es un punto de vista que viene condicionado por las distintas circunstancias políticas e institucionales de mi país y en general yo creo de Europa, porque allí más o menos tenemos unas características parecidas en lo que se refiere a la configuración del ordenamiento electoral. Y confío en que esta exposición, estas consideraciones que yo voy a someter a su atención, les sirvan, les sean de utilidad como contraste, como elemento de contraste a la hora de pronunciarse y de examinar y revisar el ordenamiento que ustedes tienen, que es diferente, distinto, se ajusta a las características de su país, que como sabemos pues son diversas de las que se dan en otros lugares. Por lo tanto, lo que yo expongo no es ni mejor ni peor, es simplemente una experiencia condicionada por esas circunstancias. Se trata de hablar de la comunicación político-electoral y del régimen sancionador. Yo ponía en busca de un modelo. Vamos a ver, estas son cuestiones centrales de la democracia como forma política. Y entre los muchos desastres que la actualidad nos ofrece todos los días a escala planetaria, desastres extraordinarios de toda naturaleza, pues alguna buena noticia, alguna cosa positiva, si se advierte cuando se comprueba cómo no hay alternativa real a la democracia política como forma de organizar la convivencia. Y esa democracia política, que, como digo, se convierte el ideal de la forma de convivir civilizada, es la democracia representativa. La democracia en nuestros días o es representativa o no es. Y se ha dicho en los últimos años, o se ha planteado, que podría verse, si no sustituida, muy transformada como consecuencia de los progresos tecnológicos.
de los avances en las nuevas tecnologías, particularmente de la información y de la comunicación. Bien como manera de utilizar estos instrumentos en los procesos electorales, o bien a veces como una manera o una técnica o un instrumento que podría servir para construir una especie de democracia directa, interactiva, en la que todos, interconectados a través de terminales y con el prodigio que supone pues, Internet y todo lo que le acompaña, estaríamos casi en condiciones de decidir aquello que se nos consultara sobre cada cuestión o cada extremo de interés al momento. Pero eso no es real, porque gobernar un país, que al fin y al cabo es de lo que se trata cuando hablamos de elecciones, de elegir representantes para que nos gobiernen y también de legitimar el sistema, es algo que tiene una gran complejidad y que requiere que los procedimientos a través de los cuales se haga efectivo ese sistema representativo comporten elementos de deliberación y sobre todo de reflexión, que pongan al margen los impulsos momentáneos y permitan a los electores tomar su decisión cuando tienen que pronunciarse sobre el gobierno del país, que es, en definitiva, pronunciarse a lo que nos concierne a todos y buscar los equilibrios entre los distintos intereses legítimos que existen en la sociedad de una manera consciente. Y eso no se puede hacer como se elige al cantante favorito, la película más bonita, aquel deportista que nos satisface más, o incluso pues cómo se adjudica o se otorga un premio a una determinada persona. La tecnología no va en un futuro previsible a sustituir los mecanismos por lo que nos gobernamos. Y la democracia representativa tendrá que seguir haciéndose a través de las fórmulas que venimos practicando, con todo el auxilio tecnológico que se quiera, pero al final mediante el voto que emitimos en las urnas. Sufragio universal, libre, igual, directo y secreto en elecciones periódicas. Pero para que todo esto funcione y sea coherente con los presupuestos de los que arranca, tiene que ser el proceso electoral un proceso que se lleve a cabo, además de en términos de limpieza y de objetividad, en condiciones de igualdad entre los competidores. Las elecciones, el proceso electoral en el que descansa la representación política, es un proceso competitivo. Hay una concurrencia entre diversas candidaturas que aspiran a recibir el voto del ciudadano. Les ofrecen a los ciudadanos esas candidaturas unos programas que son elaboraciones inspiradas ideológicamente que tratan de defender una determinada manera de enfocar o atender diversos intereses, los intereses que cada opción defiende. Y este fenómeno competitivo de confrontación es permanente. Lo que ocurre es que, como hay que hacer periódicamente elecciones para confirmar o renovar a los representantes que en su momento fueron elegidos, cuando se convocan las elecciones, es decir, cuando nos encontramos en el periodo electoral, esa confrontación legítima, democrática, se acentúa, se agudiza, si se quiere, porque hay que tomar ya la decisión. Y esa decisión pues, puede suponer cambios o puede suponer continuidades para el gobierno y para la vida del país, lo cual pues, tiene una trascendencia de la que no tengo que ocuparme en subrayar. Hay una fecha fija en la cual es necesario el pronunciamiento. Y ciertamente la competencia de la que hablo, la confrontación a la que me refiero, se sitúa en esa esfera que se ha venido a llamar de la opinión pública, esfera de la opinión pública, en la cual desempeñan un papel fundamental los llamados también medios de comunicación, que pasan a ser elemento clave
de todo el proceso electoral. Tienen una relevancia extraordinaria. Bien, el debido funcionamiento de un sistema democrático y representativo requiere unos determinados presupuestos. Son obvios, aparte de la libertad personal y todos los derechos que son inherentes a los individuos, adquiere particular importancia las libertades de expresión e información. La consiguiente garantía del pluralismo informativo, que comprende la libre creación de medios de comunicación, siempre que no existan condicionamientos materiales que lo impidan. No cualquiera puede crear una empresa de televisión o una emisora de televisión porque hay limitaciones en el espacio radioeléctrico. Pero cuando esto ocurre, aunque no sea posible que cada uno, aparte de que tampoco tendría cada uno los medios económicos necesarios, pero suponiendo que se dispusieran de ellos, las limitaciones en el espacio radioeléctrico establecen unos topes, establecen unos mínimos. Entonces, el poder que lo adjudica, que es siempre el Estado, que es siempre el poder público, ha de proceder a esa adjudicación de manera transparente, objetiva, con principios predeterminados y en condiciones de igualdad. Es un poco el trasfondo que está, por su inexistencia, en una reciente sentencia de la Corte de San José en el asunto Granier, que afecta a Venezuela, una sentencia de junio de hace unos meses. Y, naturalmente, un presupuesto indispensable es la neutralidad de los medios públicos de comunicación, así como el acceso efectivo a ellos de todos los grupos sociales y políticos significativos. Y estos elementos que tienen que asegurarse en todo momento para que realmente la democracia representativa funcione como debe, cobran muchísima más importancia en el momento en el que se convocan las elecciones. Porque, como decía antes, la confrontación se acelera ante la necesidad de tomar una decisión en una fecha determinada. Eso no quiere decir que el debate, en términos de contenido, mejore. Yo creo que suele suceder lo contrario. La confrontación simplifica los mensajes. Lo que pasa es que se intensifica su presencia. Y aquí hacen falta, en el periodo electoral, cautelas complementarias a las generales que hemos dicho, para que haya igualdad entre los competidores a la hora de propagar, a la hora de lanzar su mensaje a los electores, y que los electores, como consecuencia, estén en condiciones de conocer cabalmente cuáles son los planteamientos de quienes quieren pedirles su voto, evitando posiciones de ventaja o posiciones de abuso que puedan mover la decisión de algunos electores, porque siempre sabemos que durante la campaña electoral no cambian muchos, pero por lo menos en nuestra experiencia, al menos en la experiencia española, se ha llegado incluso a cuantificar de una manera permanente hasta en un 10% el número de electores que cambia como consecuencia de la campaña electoral, de los aciertos y los errores, en que incurren los competidores. Por lo tanto, estamos en campaña electoral y aquí hay que ver qué medidas son imprescindibles para complementar esos requisitos generales. Yo creo que prácticamente todas las legislaciones se preocupan de afrontar en este concreto periodo pues determinados aspectos. Ciertamente yo creo que no se detienen en los contenidos de los mensajes. Libertad de expresión, cada partido, cada candidatura defiende lo suyo, con los límites que diré a continuación. Se preocupan más las legislaciones de los aspectos externos a los mensajes. ¿Cuánto dura la campaña? ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo termina? Si hay o no eso que se llama periodo de reflexión. Nosotros lo tenemos. La víspera de las elecciones en España no se puede hacer campaña. Pero en otros países eso no existe. ¿Quiénes pueden hacer campaña? ¿Quiénes no pueden hacerlo? ¿Qué papel corresponde en ese periodo a los poderes públicos que han convocado las elecciones? ¿Cuánto pueden gastar los distintos competidores? En definitiva, cómo se transmite el mensaje
y qué papel corresponde en la transmisión de ese mensaje, además de a los medios públicos, a los medios privados de comunicación. Sobre todo esto, las legislaciones electorales toman determinadas decisiones. Van variando. Hay respuestas distintas, así como, por ejemplo, si en materia o a propósito de los medios privados de comunicación, pues las candidaturas pueden o no pueden contratar espacios, en qué condiciones económicas, o si por el contrario no pueden hacerlo. Bien, yo les diré que de la experiencia española lo que hemos visto como problemas fundamentales, y acelero porque mi cuenta del tiempo pues se ha disipado, se ha distraído y creo que lo he consumido en mayor medida de lo que pensaba. Los problemas principales que hemos tenido han venido fundamentalmente en relación con los medios públicos de comunicación y en particular con las televisiones. Porque aunque formalmente deben ser gestionados por órganos de gobierno propios dotados de autonomía, en general esa autonomía no ha existido y siempre han sido proclives a los mensajes de quien gobierna, bien sea en el Estado, bien sea en cada una de las comunidades autónomas o incluso en alguna corporación local, según cuál sea el ámbito en el que se trata. Y entonces el legislador electoral no confía en esos órganos de gobierno de los propios medios, pero sí confía en la administración electoral. Y entonces les exige neutralidad informativa y apodera a la Junta Electoral para que vele por su efectividad. Y entonces hemos podido comprobar a lo largo de los años cómo intervenciones relativamente frecuentes de la Junta Electoral han ido poniendo límites a los propósitos de las televisiones públicas, todas, de favorecer una determinada opción en perjuicio de los otros. Lo hemos visto muy a menudo y la última vez en las últimas elecciones del 27 de septiembre al Parlamento de Cataluña. Problema, por tanto, controlar los medios públicos de comunicación. Y luego también hemos visto cómo nuestro legislador ha obligado a las empresas privadas de televisión a respetar los principios de igualdad y proporcionalidad en materia de debates, si es que los organiza, de entrevistas a los competidores, si es que decide hacerlas, y de cobertura de la campaña electoral, si es que la hace. Y en esos aspectos, en esos tres aspectos, la legislación también obliga a las emisoras privadas a preservar o a ajustarse en la información que transmitan a esos principios de neutralidad, de igualdad y de proporcionalidad, que se traduce en dar más tiempo a aquellos que en las anteriores elecciones equivalentes recibieron más votos, más escaños. Esto es muy discutido porque, así como los medios públicos tienen que ser, por definición, neutrales, una exigencia constitucional evidente, los medios privados pueden tener su propio criterio, su propio carácter, sus propias preferencias. Pero lo que ocurre es que todavía hoy las televisiones privadas funcionan en virtud de concesión o de licencia y usan privativamente el dominio público. Y mientras esto sea así, la ley puede imponerle estas cargas en beneficio de la transparencia y de la igualdad en el proceso electoral. Yendo muy deprisa para terminar, les diré que la alternativa en acentuar unas soluciones administrativas o unas medidas sancionadoras, porque también las tenemos y las aplica la Administración electoral, yo creo que nuestra experiencia a lo que conduce es a subrayar la importancia de las respuestas inmediatas ante las infracciones que puedan producirse en la campaña electoral en materia de comunicación, sobre todo por los medios o también por los competidores. Y particularmente la capacidad de respuesta instantánea de esa administración electoral y en el caso de que la administración electoral no dé la respuesta instantánea a una denuncia que pone de manifiesto un trato desigual, que los tribunales y particularmente el Tribunal Supremo, que es el que controla la actuación de la Junta Electoral Central, pueda acordar medidas cautelares al instante.
Y debo decirles que una cosa y otra ocurre, afortunadamente, porque o bien la Junta Electoral obliga a las televisiones a comportarse al instante en una manera determinada conforme a criterios de igualdad y proporcionalidad, o si no lo hace la Junta Electoral, lo hace el Tribunal Supremo. Por ejemplo, si ante una medida de compensación que es imprescindible para que los que no son llamados a un debate a dos puedan también ver sus opiniones transmitidas a los telespectadores, se obligue a la televisión organizadora a que el segundo debate, el compensatorio, en vez de hacerlo a las 24 horas, a las 12 de la noche, que no lo iba a ver nadie, lo haga al día siguiente en el mismo horario estelar en el que se emitió el debate a dos. Bueno, soluciones y medidas de estas se han aplicado, se aplican normalmente. Entonces, me parece que lo decisivo de nuestra experiencia, la enseñanza que se extrae de ella, es que para hacer efectiva la neutralidad de los medios públicos, por un lado, y para que los privados respeten las exigencias que para preservar la igualdad entre las candidaturas son imprescindibles, se han de tomar las medidas para que la Administración electoral dé respuestas inmediatas y, si no las da, para que pueda hacerlo cautelarmente el tribunal encargado de controlar la Administración electoral. Prefiero eso al régimen sancionador, porque el régimen sancionador, en nuestro caso, no está bien definido y siempre llega tarde, porque es a posteriori. No hay que renunciar a las sanciones. Quien infringe la ley debe responder. Y tenemos que tener un procedimiento bien tipificado y bien organizado, con todas las garantías. Yo creo que lo tenemos. Y, de hecho, yo puedo decir, soy instructor de algunos expedientes sancionadores, porque formo parte, en este momento, de la Junta Electoral Central de España. Pero las sanciones llegan tarde. Y lo importante es corregir en el momento, porque el proceso electoral es muy rápido. Y a posteriori, cuando se han celebrado las elecciones, ya no tiene remedio. Y no se puede privar del escaño normalmente al que ha sido elegido, porque tampoco hay una relación de causa-efecto entre la infracción y la elección, pero sí se sabe que influye. Entonces hay que remediarlo sobre la marcha. Y luego las sanciones, cuando sean imprescindibles, a posteriori. Y por último, señora moderadora, agradeciendo la generosidad con esta prolongación del tiempo que me corresponde. Hay un aspecto que está cambiando y que va a ser determinante en el futuro que podemos ver. Es el mundo de las redes sociales, el mundo que se abre la tecnología, el mundo que quiebra los presupuestos o cambia radicalmente los presupuestos y los paradigmas en los que nos estamos moviendo. Por donde ya se mueve la juventud. La juventud ya no ve la televisión, ya están en otras cosas. Y se está comprobando cómo la utilización de las redes sociales está siendo cada vez más eficaz en la campaña electoral. Bien, ahí es muy difícil intervenir. Es muy difícil intervenir porque los operadores son transnacionales, porque normalmente son privados. Sin embargo, sí pasa una cosa, que los partidos políticos, las candidaturas que utilizan este como otros instrumentos, gastan dinero para ello. Entonces, a través del control del gasto, sí se puede llegar a establecer cautelas y límites a actuaciones excesivas en este caso. Y también diría yo que hay otro terreno en el que se deben incrementar las precauciones y las cautelas. Y es que en relación con las campañas que a través de los medios tecnológicos llevan las candidaturas, se comprueba cómo cada vez más frecuentemente se aprovechan del uso de datos personales que se han obtenido normalmente sin el consentimiento de los afectados. Y son capaces, o es posible hoy en día, trazar perfiles también políticos o, si quiere, ideológicos de determinados segmentos de la población o incluso de determinadas personas concretas. Y esto se está ofreciendo. Se ofrece menos allí donde existe un sistema de protección de los datos personales más fuerte, pero se hace también. Y donde no existe ese sistema, se hace con muchísima más intensidad. Por lo tanto, es otro frente donde tenemos que incrementar las cautelas y las preocupaciones. Y aquí está todo por hacer.
como en general ocurre con casi todos los problemas sustanciales. No me extiendo más, me excuso por haberme ido más allá del tiempo que me correspondía, y si sobre estas o algunas cuestiones yo puedo ser de utilidad en el posterior debate, quedo a su disposición, agradeciendo nuevamente el que me hayan permitido formar parte de esta mesa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, magistrado, repito, magistrado del Tribunal Supremo y catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba. Doy ahora el uso de la palabra al consejero Marco Antonio Baños. No necesita presentación. Él lleva toda la vida en el Instituto Federal Electoral, Instituto Nacional Electoral. Tiene un tatuaje que le hicieron al último inventario. Y sé que esos son datos personales. Marco, con todo el cariño del mundo, y sabes bien que con muchísimo respeto, por favor. Gracias, querida María, y muchas gracias al presidente y a los magistrados de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral por la generosa invitación, y a la UNAM, como siempre, por su cordialidad para tenernos aquí. Solo quisiera aclarar que el tatuaje es doble, porque de un lado traigo el del IFE y del otro lado ahora ya el del INE, así que, aunque este del INE será muy breve porque estamos cerca de concluir, pero bueno. Este tema de lo que ha sido el modelo de radio y televisión para efectos de la propaganda político-electoral de los partidos políticos y para la difusión de los mensajes de los partidos políticos ha generado múltiples ángulos de análisis sobre el efecto específico que tiene, una vez que en la reforma del 2007 se hizo este ajuste para que se prohibiera a los partidos políticos poder contratar espacios en la radio y la televisión y que solamente pudieran difundir sus mensajes a través de los tiempos oficiales del Estado, que son administrados por el Instituto antes Federal Electoral, hoy Nacional Electoral, conforme a un modelo que es ciertamente muy abigarrado. Veo varias cosas en el modelo. Primero, el hecho de que se haya colocado desde el 2007 la indicación constitucional de que el IFE, ahora INE, sea la única autoridad que administre los tiempos en la radio y la televisión, generó en un primer momento algunas distorsiones con relación a el ámbito de las entidades federativas. Recuerdo particularmente un caso en las elecciones del 2010, cuando el órgano electoral del estado de Chihuahua tenía que resolver un asunto vinculado a la aplicación de la ley electoral local, dado que se le pedía a los partidos políticos que durante las precampañas, si hacían difusión de la etapa de las precampañas, tenían que anunciar con claridad la fecha en la cual se tendría que celebrar la elección. No estaba incluido, era una violación a la norma, y evidentemente el órgano electoral de Chihuahua recurrió al Instituto Nacional Electoral para dictar una medida cautelar. Pero ocurría que para poder dictar una medida cautelar, el instituto no tenía propiamente una facultad respecto de la aplicación de normas locales. Tuvo que al principio definir si lo hacía por la vía de un inicio de un procedimiento sancionador y luego después dejaba que el órgano electoral local resolviera y nosotros declarar ya sin efecto el procedimiento, pero finalmente en base a algunas decisiones del Tribunal Electoral que fueron correctas en esta parte, nos apoyaron estableciendo que tendría que hacerse por la vía del establecimiento de algunos cuadernillos en los cuales nosotros dictábamos estas medidas. Pero ese punto con las elecciones locales generó, digamos, de arranque algunas problemáticas especiales. Otro detalle que yo veo fue la confrontación que se armó cuando en la aplicación del modelo se vino la discusión sobre el tema de la libertad de expresión. Los medios, evidentemente, que estaban acostumbrados en nuestro país hasta antes de la reforma del 2007 a vender espacios en la radio y la televisión y que durante las campañas electorales tenían un negocio bastante importante con este tema, a partir de la reforma del 2007 dejaron de percibir esos ingresos por la vía de la venta de los espacios en radio y televisión, y eso hizo que hubiera una campaña intensa en contra de la autoridad electoral diciendo que había una restricción a la libertad de expresión. Tiene muchos ángulos ese punto, pero luego nos lo fuimos llevando ya por la vía de criterios o de las autoridades administrativas o de las jurisdiccionales a una serie de escenarios que fueron muy complejos en los últimos procesos electorales.
Recuerden ustedes, por ejemplo, el tema de los debates. Nayarit, por ejemplo, cuando los precandidatos al gobierno del estado de Nayarit aparecen en algún canal para poder hacer una especie de debate de precandidatos del Partido de la Revolución Democrática, pues ocurrió que al final hubo una queja diciendo que no había habido un debate, sino una especie de uso indebido de los tiempos en la radio y la televisión, por la cual los precandidatos habían tenido mayor exposición que otros. El IFE dijo en ese momento que no, que si era un debate, el tribunal dijo que no, que eso era adquisición indebida de los tiempos en la radio y la televisión, y a partir de ese momento nos fuimos entre prohibiciones a la compra y la adquisición indebida en los tiempos en la radio y la televisión. Otro detalle que fue muy conocido en México fue el tema de la adquisición encubierta de los tiempos para poder hacer la propaganda política electoral. Recuerden 2009 y recientemente lo que ha ocurrido en este último proceso electoral. En 2009 los temas vinculados a las telenovelas o los temas vinculados a la difusión de revistas que son propiedad de las televisoras, donde los partidos políticos o un partido político compraba espacios en la revista, luego la revista en el contrato que tenía con su propia televisora difundía el contenido de la revista, pero difundía esencialmente los emblemas de los partidos. Ese tema también ha generado muchísimas discusiones y ha establecido diversos criterios por parte de las autoridades jurisdiccionales. Ahora, yo diría que tenemos todavía, a pesar de poco más de 7 años con la implementación de este modelo de radio y televisión, varios problemas que requieren ser revisados en su justa dimensión. Uno primero es que todavía sigue habiendo un problema con relación a dos cosas. Uno, el catálogo de los medios a través de los cuales se tiene que difundir la pauta de los partidos y de las autoridades electorales. En el proceso electoral del 2009, que fue la primera vez, había alrededor de 2.300 señales, ahora hay poco más de 2.800. Hay señales que se bajan, hay señales que nacen de repente y que no se tiene una idea clara de dónde están y cómo hay que comunicarse con ellos para poder hacer viable la aplicación del modelo de radio y televisión. Y ahora la legislación estableció en la última reforma una situación que es importante. Antes nosotros teníamos que contribuir con las autoridades correspondientes para definir los mapas de cobertura. Hoy no, hoy se los tenemos que pedir al IFETEL. Es decir, el IFETEL nos tiene que decir cuáles son los mapas de cobertura, es decir, qué alcance tiene cada señal de radio y de televisión para determinar cómo se pautan los mensajes, particularmente de los partidos políticos. Ese tema que pareciera muy sencillo es motivo de una enorme discusión hoy día, porque evidentemente la ley señala con claridad que los mensajes de los partidos tienen que ser difundidos en todas aquellas señales que se vean y se escuchen en el lugar donde se están llevando a cabo las campañas, particularmente las campañas. El tema concreto es que los mapas de cobertura pueden decir alguna cosa y en el mundo de la realidad ocurre otra. En algún momento en una elección extraordinaria alguien dijo que no se podía pautar para una elección extraordinaria en Puebla porque no llegaba ninguna señal de radio y televisión. Eso es absolutamente extraño. Así que en un ejercicio, como dijera uno de mis colegas consejero, muy ranchero, envía a un asesor para que se llevara un radio para ver si alguna señal se captaba y evidentemente sí se podía. Así que los mapas de cobertura siguen teniendo y siguen ofreciendo hoy día un problema importante en el tema de la administración de los medios de comunicación para efectos de la propaganda política. Otro de los temas es el llamado de la spotización, que nos ha generado muchísimas complicaciones en el modelo. Este último proceso electoral, que tuvo 16 elecciones concurrentes con la federal, tuvo alrededor de 44 millones de spots de los partidos políticos y aquí nos enfrentamos a varios problemas. Primero, los propios partidos políticos dicen que los spots no son suficientes para poder establecer con toda claridad los mensajes que quieren con la ciudadanía, pero por otro lado tampoco modifican el modelo. Entonces, cuando les toca a través de los grupos parlamentarios revisar la legislación, pues siguen dejando el modelo en los términos actuales y sigue habiendo solo spots de 30 segundos para efectos de poder difundir sus mensajes. Esa es una cuestión que sigue ahí. Otro detalle ha sido que, dado que aquí se establecen que el modelo de radio y televisión es aplicable desde las 6 de la mañana y hasta las 11:59 de la noche, es un hecho que no hay atención a los públicos específicos sobre los cuales se dirigen los spots. Un niño puede estar a la hora de ver las caricaturas viendo los spots de los partidos políticos y yo no sé si eso en rigor tendrá un efecto específico en favor de la promoción de los mensajes de los partidos para efecto de lo que ellos quieren posicionar, pero el hecho concreto es que durante todo el día hay esos spots.
También hay otro detalle que es importante. Los partidos políticos se quejan, sobre todo los partidos de menor representación, que están en una situación de inequidad frente a los partidos más grandes. El modelo no habla de una cuestión de igualdad en la distribución de los tiempos, salvo en una pequeña franja que es el 30%, pero el resto es en forma proporcional a la fuerza electoral de los partidos. Ustedes lo saben muy bien, pero creo que a pesar de que ese modelo efectivamente le da mucho más tiempo a los partidos que tienen mayor representación y menos a los que tienen menos representación, es un modelo que de cualquier manera elimina en cierta medida el problema de origen, es decir, reducir el hecho de que un partido entre más dinero tuviera, mayor tiempo tenía la radio y la televisión porque podía comprar más tiempos en la propia radio y la televisión. Esas cuestiones me parece que son importantes de ver ahí. ¿Para qué han usado los partidos políticos? Y aquí entramos al tema rápidamente. ¿Para qué han usado los partidos políticos sus espacios en la radio y la televisión? Yo creo que centralmente para el tema de la, pues vamos a decirlo así, dijo el representante del PAN en una sesión de Consejo General, no es guerra sucia, es propaganda negra. Bueno, independientemente del color de la propaganda, el hecho concreto es que muchos de los mensajes hacen alusiones a situaciones que pudieran ser indebidas en el comportamiento de los candidatos o de los partidos de enfrente, pero los partidos lo usan generalmente así, si no habría que ver lo que pasó en la última elección de gobernador en el estado de Baja California. Creo que son muchos los ejemplos que podríamos citar con relación a ese tema. Ahora sería muy largo y en 15 minutos no da mucho tiempo, pero recuerden ustedes particularmente el caso de la elección de Baja California, donde la representación y los candidatos del PAN y la representación y los candidatos del PRI se dieron hasta con la cuchara, como decimos acá, con relación a supuestas cuestiones indebidas que se hicieron. Esto llevó a que en la última reforma se modificara algo que resultó inaplicable en los hechos. En la reforma del 2007 la Constitución decía que se prohibía la propaganda denigratoria y la calumniosa. Ahora solo se ha dejado la palabra calumniosa, aunque la ley general retoma todavía la palabra denigración, pues evidentemente la Constitución tiene una prevalencia en este ámbito y no hay que hacerle mayor caso al tema. Y después del caso Letras Libres de la Corte, pues menos aún. Yo creo también que el Tribunal Electoral, con una serie de criterios que fueron muy importantes durante los procesos anteriores a la reforma última, establecieron con claridad de que la propaganda calumniosa era la única que podía ser retirada por la vía de las medidas cautelares que la autoridad electoral tiene hoy día para este punto. Ahora tenemos un modelo que es un modelo sui generis, tan híbrido como la relación entre el INE y los OPLES, pero aquí, para efectos del procedimiento especial sancionador, ahí tenemos otro modelito híbrido. Nosotros desahogamos las medidas cautelares, integramos el expediente y se lo mandamos a la sala especializada para que ella resuelva lo que en derecho corresponda. Creo que esa parte ha venido funcionando bien, pero creo que también es necesario hacer, al final de cuentas, alguna evaluación de cómo está funcionando este modelo. Esto es, digamos, la novedad que ha habido en este tema. Yo creí en un momento que cuando se dio el debate para la última reforma electoral y que se planteaba que había que quitarle al IFE su facultad para resolver los procedimientos sancionadores, no era una buena idea. Todavía lo sigo creyendo, pero eso ya no tiene mayor sentido porque la ley se modificó y puso el otro modelo. Pero aquí el detalle concreto es que uno de los efectos que en mi opinión debió haberse quitado era la obstinación de los partidos políticos para hacer políticas, para hacer discusiones sobre estos temas en la mesa del Consejo General, diversas cuestiones. Eso no ha ocurrido así. Nos han dejado los procedimientos ordinarios sancionadores particularmente para el magistrado. Nosotros tenemos un procedimiento especial sancionador que es, digamos, expedito para resolverse por faltas al modelo de radio y televisión, y tenemos uno que le llamamos ordinario sancionador, que requiere de mayor tiempo para desahogar las quejas, pero ese es el que se ha usado ahora para mantener estas discusiones permanentes en la mesa del Consejo General. Y hay un detalle que me parece también muy importante de decir. El modelo de radio y televisión le da la posibilidad a los partidos o a sus dirigentes o a personajes distinguidos de los propios partidos para estar al aire. Hay una norma que se ha establecido ahora en la LEGIPE que dice que obviamente están prohibidos los actos de la precampaña y las campañas, pero que cualquier personaje puede aparecer siempre y cuando no haga llamados al voto. Eso es una norma que debe ser revisada, porque independientemente del color que tenga el personaje o el partido político que coloque el spot, es un hecho que si no se hace un llamado al voto, si no hay una invitación a sumarse a una determinada candidatura,
pues es un hecho que una persona podría estar varios años previo a la elección al aire. Ese es el tamaño del problema que hay con la redacción que tiene ese artículo, que no se ha eliminado, porque con otras modalidades, pues lo vimos en el caso de alguna gubernatura de Guanajuato y otros ejemplos que podríamos ahí relatar a lo largo de la historia. A mí esa norma me parece que es una norma que tiene que ser revisada, que tiene que tener una redacción que haga posible la equidad específica en la contienda electoral. Último punto que me parece para mí importante en este modelo de la radio y la televisión. Creo que también los partidos políticos han establecido algunas modalidades de uso indebido de la pauta oficial me refiero. Si un partido político tiene especial interés en una elección local, pues de repente así como que no queriendo, pauta mensajes que no tienen que ver con el ámbito federal. Recuerden ustedes que los tiempos en las campañas electorales están distribuidos para elecciones federales y para elecciones locales. Y luego así como que no queriendo, viene un mensajito por ahí en la pauta federal que dice nada que ver con los candidatos federales, pero sí con los logros de gobierno en una determinada entidad federativa. Es decir, ha habido un uso indebido también de la pauta y esa parte creo que los tribunales afortunadamente lo han venido corrigiendo de manera correcta. Nosotros en México en el tema de las redes sociales traemos una discusión muy fuerte, pero yo coincido, las redes sociales van a ser el nuevo esquema o son ya el nuevo esquema por el cual se están dando muchos de los debates. En México solamente la vía de fiscalización nos da una opción a revisar las redes en cuanto específicamente al tema del costo que puede significar colocar mensajes en redes sociales. No así el debate que está cubierto por o amparado por el derecho a la libertad de expresión. Ahí tenemos algún ejemplo específico con el caso de Veracruz en una situación distinta donde se hizo una parodia de una canción del famoso Rudy Cursi, ustedes recordarán, que referida a un exgobernador generó alguna discusión. El Instituto Federal Electoral en ese momento, por ejemplo, había explorado la posibilidad de pedir que se retirara de YouTube el famoso mensaje, y YouTube lo quitó, pero no lo quitó por una afectación a las normas de radio y televisión o a la propaganda político-electoral, lo quitó por problemas de derechos de autor. Ese fue el tema específico en aquella ocasión. O sea, fue una salida inteligente que tuvo YouTube en aquel momento. Bueno, ya me pidieron que me quedara callado, así que le cedo la palabra a quien sigue. Muchas gracias. Desde luego que no, consejero, nunca le pediría yo que se silenciara y menos ir en contra de su libertad de expresión. El problema es que para dar tiempo a este seminario, a este observatorio tan rico, hay que moderar el tiempo y habrá preguntas y respuestas. Creo que por ahí hay papelitos que deben de pasar al público para que puedan hacer sus preguntas y respuestas. Vamos a ir intercalando a las autoridades electorales nacionales con las que no lo son, y por eso ahora le daré el uso de la palabra a Fernando Agiz. Él es especialista y asesor en temas electorales. Se ha desempeñado en el sector público como subdirector de concentraciones de la Comisión Federal de Competencia Electoral. Él trabajó por un tiempo también en el Instituto Federal Electoral, justamente cuando hubo que echar a andar esta legislación. Es licenciado en Derecho y maestro en Economía, licenciado en Derecho por el ITAM y maestro en la Economía por la London School of Economics. Fernando, muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, María, buenas tardes a todos. ¿Sí se escucha? Pues muy agradecido de compartir este panel con ustedes, magistrados, consejeros, electoral. Un especial agradecimiento a este foro por parte de la sala especializada. Es importante también escuchar no solo a los académicos o a las autoridades jurisdiccionales o administrativas. También, en este caso, los regulados tienen algo que aportar y decir respecto del modelo de comunicación. Y en ese sentido, yo vengo representando a la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión. Me pidieron que estuviera aquí con ustedes, como los regulados, para darles una perspectiva de cómo ve la industria el modelo, ya después de 8 años de haber sido implementado. Y voy a ir un poco de atrás para adelante. Y voy a empezar
con una declaración que el 2 de septiembre se presenta en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Este es el informe que hace la misión de visitantes extranjeros sobre el modelo de comunicación política. Y hace 5 recomendaciones o aportaciones respecto de este modelo. La primera, se restringen los espacios de expresión necesarios para la conducción de un debate político intenso, dinámico y democrático. 2, existe un temor fundado de la imposición de sanciones para cubrir noticias relacionadas con elecciones. 3, se restringe la libertad de expresión derivada de la prohibición de comprar tiempo en radio y televisión que pueda beneficiar a una candidatura. 4, la legislación no propicia un debate de calidad y genera litigios constantes entre concesionarios, autoridades, partidos políticos y candidatos. Finalmente, la misión de visitantes extranjeros en la elección de 2015 dice que la transmisión de una inmensa cantidad de spots publicitarios ocasiona un hartazgo y apatía entre los ciudadanos. Aquí no me dejarán mentir que el modelo electoral en México ha sido exportable a muchas latitudes del mundo. Tanto la credencial de elector como la organización de elecciones, como el sistema judicial que reviste y procura equidad y justicia en materia electoral. Pero lo que no hemos podido exportar, porque la visión de fuera hacia adentro es muy crítica, es este modelo de comunicación política. Un modelo de comunicación política que en palabras de la Organización de Estados Americanos, restringe libertades fundamentales y está basado en hechos y en casos que se han sido conocidos a la opinión pública. Yo voy a hacer referencia a algunos de ellos de forma muy breve. Primero, el tema del hartazgo de las audiencias. Como bien decía el consejero Marco Baños, los promocionales electorales se difunden desde las 7 de la mañana hasta las 24 horas en razón de 2 o 3 minutos por hora en franjas horarias. Es decir, no discriminan el tipo de programación, si se trata o no de eventos en vivo, programas de duración interrumpida, superiores a 1 hora. Si estamos viendo un programa de béisbol, pues básicamente se tendría que interrumpir la transmisión para poder insertar los promocionales que tienen que ser transmitidos durante el horario. Si se trata de eventos en vivo, puede suceder exactamente lo mismo. Y esto ya ha sido motivo de algunos procedimientos administrativos sancionadores cuando se interrumpen las señales para transmitir promocionales. Pero con razón decía el consejero Marco Baños, estos spots no están, digamos, focalizados a las audiencias. Se transmiten indiscriminadamente en barras de programación de menores de edad, donde había partidos, pues básicamente haciendo promocionales a favor de la marihuana o el uso de preservativos, y en contra del aborto o medidas de estas que la audiencia de niños pues no tendría que por qué estar observándolos. Estos promocionales también hacen muy rígido el proceso electoral. O sea, las campañas electorales cambiaron su rostro a partir del nuevo modelo de comunicación. Por un lado, toma mucha notoriedad los promocionales que transmiten a lo largo de la transmisión, pero ahora hay poco contenido porque hay un miedo de transmitir noticias en materia electoral. ¿Por qué? Porque hay conceptos como la compra o la adquisición de tiempos en radio y televisión, que a pesar de que no se prueba el vínculo de que hay una compra directa o inmediata, esta se presupone. Y ante esa presunción, hay comunicadores que han optado públicamente por no dar contenidos electorales. Y lo han manifestado abierta y públicamente. Hay incluso emisoras, grupos radiofónicos completos, que ya no dan noticias en materia electoral. Creen que con eso están contribuyendo a lo que comentaba el magistrado, en el sentido de que tienen que optar por una igualdad y ante el temor de que sean sancionados,
mejor esa igualdad se traduce en el silencio absoluto para tratar temas electorales. Y esto no nada más está en los comentaristas, sino también en la organización de debates. En este último proceso electoral tuvimos sanciones a radiodifusoras que organizaron debates y que no invitaron a los 8 candidatos a un puesto de elección popular. Estas cadenas incluyeron solamente en sus debates a los 3 que consideraban punteros de acuerdo con las encuestas, y en ese sentido fueron sancionadas por no haber invitado al resto de los contendientes. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Pues es muy probable que esta radiodifusora no vuelva a organizar un debate electoral. Y entonces, más que cuidar la igualdad, más que cuidar la competencia, lo que también tenemos que cuidar son las audiencias, porque las audiencias no pueden dejar o las audiencias no pueden razonar su voto única y exclusivamente a partir de 48 minutos de transmisiones de spots todos los días, que además, dicho sea de paso, son durante periodos demasiado largos. Pongo el caso de Guanajuato. Las precampañas en Guanajuato empiezan en noviembre del año previo a la elección. Cuando inician las precampañas es cuando inicia la administración de tiempos en radio y televisión. Y ese tiempo se prolonga hasta el día de la jornada electoral. Es decir, tenemos algunos estados donde por más de 9 meses consecutivos estamos viendo transmisiones de 48 minutos diarios. Y lo que es peor es que con la última reforma electoral, los tiempos a los que tienen acceso los partidos políticos se incrementaron. Es decir, son los mismos 48 minutos, pero ahora los partidos políticos se despacharon más promocionales durante las precampañas, cuando en esencia pocos partidos políticos hacen procesos internos, directos, para posicionar a sus precandidatos. Se dieron tiempo durante las precampañas, antes no tenían tiempos en las precampañas, en las intercampañas, por una decisión del Instituto Nacional Electoral en ese momento, para impedir que a través de estos actos se cometieran, pues, violaciones a los postulados del inicio de las campañas electorales. Otro tema que también es muy importante es que, pues, las contiendas hoy son rígidas. Se requiere un gran esfuerzo de parte de la autoridad electoral para poder distribuir los promocionales de los partidos políticos, de los candidatos independientes y de las autoridades electorales en más de 400 puntos del país, donde están todos los concesionarios de radio y televisión en el país. Esto requiere una inversión por parte del instituto que es bastante grande. Y más allá de eso, se requiere, de acuerdo con la ley, de un monitoreo exhaustivo de todas estas transmisiones. Este monitoreo verdaderamente no tiene parangón en ninguna latitud del mundo. Y los costos de este monitoreo, para llegar a la conclusión de que la industria de la radio y televisión cumple con 98-99% de las transmisiones en materia de radio y televisión electoral, pues es un gasto que el Estado mexicano tiene que poner especial énfasis. Hay un estudio que realiza un expresidente del Instituto Nacional Electoral, Luis Carlos Ugalde, a través del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, que lleva por título Fortalezas y Debilidades del Sistema Electoral Mexicano. Y en este estudio se afirma que la inversión que hoy se hace para administrar este modelo es más costoso de lo que gastaban los partidos políticos en medios de comunicación antes de la reforma electoral de 2007 o 2008. Eso es una valoración que como sociedad debemos de hacer, porque se nos vendió originalmente que este modelo no iba a ocasionar costos adicionales a las elecciones, y eso fue falso. El Instituto Electoral aumentó su presupuesto considerablemente porque tenía las obligaciones de monitorear las transmisiones en radio y televisión, y para tal efecto construyó sistemas de verificación y monitoreo en más de 160 juntas distritales en todo el país. Se hacen grabaciones de 24/7
estas grabaciones se llevan a un centro de acopio y de ahí se remiten los informes a las autoridades para iniciar procedimientos cuando alguno de los concesionarios no cumplió con sus obligaciones legales. La industria de la radio y la televisión, como bien decía el magistrado Pablo, en México explota un bien de dominio público y en esa medida y en ese sentido tiene una obligación inexorable de contribuir con la equidad y con el cumplimiento de las normas en materia electoral. El problema radica en cómo llegamos a esta situación de la que habla la Organización de Estados Americanos. ¿Por qué estamos administrando tantos problemas y estamos discutiendo temas como si el logotipo de un pugilista en un programa de box puede incluso llegar a anular una elección en un estado o una sanción que deriva a un medio de comunicación que no pudo evitar, digamos, esa transmisión, donde estamos discutiendo si las vallas en los estadios de fútbol constituyen o no constituyen adquisición en la radio y la televisión? O sea, en realidad, el modelo en sí, lo que ha ocasionado es una administración de problemas que ha encarecido la materia electoral y que no nos ponen como un referente internacional de lo que se debe de hacer. Y en esa medida, entiendo que este modelo de comunicación no tiene contentos a los partidos políticos. ¿Por qué? Porque el promocional que necesitan que esté hoy al aire, está al aire 8 días después. Es decir, se pierde esta agilidad y esta flexibilidad en el proceso. Número 2, la autoridad electoral ha incrementado sus presupuestos. Las autoridades jurisdiccionales se la pasan resolviendo problemas, pero problemas que no son ni siquiera fundamentales en el orden electoral, sino que hoy el procedimiento administrativo sancionador ha pasado de ser dispositivo a ser un procedimiento inquisitivo, y ahora la carga de la prueba no es de quien afirma o quien denuncia, sino quien tiene que comparecer a un procedimiento que además está centralizado el procedimiento, es decir, la radiodifusora de Sonora tiene que venir un procedimiento a la Ciudad de México a defenderse de una imputación donde quien presentó la denuncia no presentó una prueba alguna, y ya decía el magistrado Carrasco que hay que reflexionar sobre este modelo, porque también el procedimiento administrativo sancionador pues tiene grandes deficiencias. El tema de, ya decía, de la carga de la prueba es un caso fundamental. La naturaleza del procedimiento. Hoy el caso de Vallas, que es supuesta compra y adquisición de radio y televisión, se tramita a través de un procedimiento ordinario sancionador que tendrá que resolver el Instituto Nacional Electoral, donde ya comentaba el consejero Baños que ellos resuelven las medidas cautelares, pero quien las revisa son la sala superior cuando el fondo del asunto está en sala especializada. Finalmente, me lleva a una reflexión todo esto. Lo fundamental se ha perdido. La reforma, después de las elecciones de 2006, era una reforma para evitar que el dinero influenciara las campañas electorales y, por tanto, la decisión en las urnas. Hoy estamos administrando todos los demás problemas menos el problema central. No tenemos una regulación del 134 constitucional. Y todo se ha dirimido a través de litigios y a través de criterios que ha emitido la Sala Superior. Pero conforme emite un criterio, la realidad va sobrepasando ese criterio y vemos fenómenos que no hayamos visto antes, como gobernadores que se anuncian ahora a través de Internet, o a través de sistemas de televisión restringida, o a través de otros mecanismos. La esencia de la reforma electoral de 2006, bueno, posterior a la elección de 2006, es que el dinero no influye en las campañas electorales. Y creo que ese principio debe de permanecer. Pero todo lo demás se debe de flexibilizar. ¿Para qué? Para que las audiencias tengan mayores elementos y mayores criterios para emitir su voto, más allá de 48 minutos de transmisiones de spots a diestra y siniestra durante
toda la programación. Les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias, Fernando. Tenemos aquí pues la percepción, la visión de contraste de la industria de radio y televisión. Y para cerrar, regresamos la voz a las autoridades y le voy a pedir al magistrado Pedro Esteban Penagos López que haga uso de la palabra. El magistrado lleva toda su vida en el Poder Judicial, no sé si ahí también tatúen, probablemente sí. De ser así, también forma parte del inventario fijo, y lo digo también con todo el cariño y respeto. Por favor, magistrado, adelante. Muchas gracias, doctora María Marván Laborde, coordinadora de Derecho Electoral de este instituto, distinguidos integrantes de esta mesa de trabajo, amable concurrencia, amigas y amigos todos. Sí, también en verdad llevo tatuado los colores del Poder Judicial de la Federación y un poco más o bastante más que el magistrado Baños, simplemente por la edad. Llevo 40 años en el Poder Judicial de la Federación. Agradezco la invitación que me formularon los organizadores de este Observatorio Judicial Electoral, el cual tiene por finalidad compartir las perspectivas, retos y fundamentalmente las reflexiones que nos ha dejado este proceso electoral 2014-2015 en materia de libertad de expresión y procedimiento especial sancionador. Para mí es muy importante partir de la base de que el verdadero fundamento de todo gobierno es la opinión de los ciudadanos. De ahí que las elecciones sean el medio cuyo fin es constituir un gobierno a través de una opinión, de un voto debidamente informado. Esa opinión se conforma, sin lugar a dudas, con la transmisión de información, con la transmisión de ideas, de opiniones a la ciudadanía, pues a través de ella llegamos pues a todos los elementos para formar un criterio de lo que se plantea en un proceso electoral. Para mí es importante que tengamos presente que en esta mesa de trabajo tenemos, cuando menos dentro de la República, 3 visiones diferentes. Esto es, imaginémonos que estuviéramos en una habitación con 3 ventanas. Cada uno ve, desde luego, el proceso electoral o las elecciones desde la ventana que le corresponde ocupar. En el caso de los medios de comunicación, la autoridad administrativa en materia electoral, la autoridad jurisdiccional en la propia materia. Y dentro de esto, desde luego, lo primero que tenemos que aceptar es que los medios de comunicación son elemento fundamental para tener informado a los ciudadanos. Es dentro del binomio autoridades, ciudadanía, no podría ser, desde luego, es cierto, si no tenemos los medios de comunicación para poder hacer llegar nuestros mensajes. Pero podemos preguntarnos el porqué de la regulación en materia electoral, o el porqué de tanta regulación, o por qué hace falta más regulación. Todo depende del punto de vista, pues, que lo veamos. La finalidad es buscar la equidad en la contienda. Que todo proceso democrático, desde luego, como un proceso comunicativo, ya bien en forma impresa, electrónica o a través de radio y televisión, tienen una labor fundamental, la construcción de una sociedad informada y también, desde luego, de una elección que se desarrolle con principios de equidad. Equidad en la contienda es la búsqueda para el mejor funcionamiento, desde luego, de nuestro sistema democrático. Eso es indispensable que lo tengamos enfrente. Ahora bien, desde luego, ¿cómo podemos salvaguardar ese sutil equilibrio entre la equidad en la contienda electoral y las libertades de información o, en su caso, el derecho
de libertad de expresión, pues en tratándose de la materia electoral solamente a través de la regulación, de una regulación que sea desde luego la adecuada y en el que los actores políticos, en su caso, actúen de manera responsable. Si no hay una actuación de manera responsable entre los actores políticos, si todos están dispuestos a exponerse violando desde luego lo que establecen las normas, pues simplemente habrá mayor regulación, porque la búsqueda es el equilibrio entre las partes contendientes, la equidad constitucional y legal, simplemente la igualdad que establece para estos efectos la ley. Ese es el problema que nos tenemos que plantear y es, desde luego, lo que debemos de tomar en consideración como punto de reflexión. La reforma electoral del año pasado contribuyó a conseguir que rijan los principios de equidad y el fortalecimiento del modelo de comunicación social. Esto es completamente cierto. Se establecieron 3 causas de nulidad en la Constitución en esta búsqueda y se estableció como causa de nulidad cuando se compre, contrato de compraventa o adquiera cobertura informativa en tiempos de radio y televisión fuera de lo previsto en la ley, como decía el doctor Agis, fuera de los 48 minutos. La búsqueda es que la equidad constitucional y legal, pues, tenga que aterrizarse en el campo de juego electoral. Ahora bien, corresponde a las autoridades en materia electoral garantizar, respetar, proteger ese sutil equilibrio entre la libertad de información y, desde luego, la intervención de los medios de comunicación y las competencias de las autoridades tanto administrativas como electorales. Precisamente en materia de radio y televisión, por ejemplo, se puede ordenar una suspensión de una difusión de un promocional de radio y televisión, pero esto tenemos que entenderlo de manera responsable, de manera aterrizada, de manera objetiva, de manera práctica. Imaginemos nosotros lo fundamental de este aspecto. Simplemente en materia de radio y televisión, en materia de comunicaciones, mencioné que dice la causa de nulidad cuando se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión fuera de los supuestos establecidos en la ley. ¿Por qué? Porque simplemente en los supuestos establecidos en la ley ya se establece la equidad en esos 48 minutos que mencionaba el doctor Agis. Pero también pueden suceder que los partidos políticos o candidatos compren tiempos en radio y televisión. O si no hay un contrato de compraventa, adquieran veladamente. O simplemente que los medios de comunicación, radio y televisión o prensa escrita, influyan para afectar la equidad en la contienda. Imaginémonos nosotros simplemente una cuestión, y voy a terminar de manera pronta mi intervención. Simple y sencillamente, imaginémonos que un proceso electoral con un símil del campo de juego de un partido de fútbol. ¿Qué sucede en el campo de juego de un partido de fútbol? Simple y sencillamente los actores políticos, los actores del partido de fútbol, son, en el caso del símil, los candidatos, los precandidatos, el partido político y quienes transmiten el partido de fútbol y dan a conocer cómo ve el partido y el resultado, es un medio de comunicación. Y se está narrando el partido de fútbol. Y simplemente como está jugando el América y Jaguares no le importa a nadie más que a mí, simple y sencillamente, pues los comentaristas están a favor del América. Estoy llevando un símil solamente para que se advierta una cuestión. ¿Qué sucede si a través de los informativos de radio y televisión y de prensa escrita
a través de informativos se apoya a un candidato de los que están en la contienda electoral. Simplemente podríamos tener un 70-30. Y a través del informativo tenemos al candidato de determinado partido todos los días. Más de los 48 minutos de los que servía el doctor Agis. Esto es importantísimo que lo tengamos presente. ¿Por qué? Porque simplemente la influencia que tienen los medios de comunicación es determinante para conservar la equidad en la contienda electoral. ¿Qué sucedería si a través de la prensa escrita un candidato de un partido, pues se le tiene una nube de representantes de los medios de comunicación cubriéndolo y el otro candidato, quizá por ser de un partido pequeño, simplemente no lo acompaña a nadie? Esto es importante que lo tomemos en consideración. Esos informativos podrán constituir, en su caso, adquisición de cobertura informativa fuera de lo establecido en la ley. Adviértase lo importante que es el medio de comunicación, no solamente para tener informado a la ciudadanía, sino simplemente para poder influir para el resultado de la contienda electoral. Esto hace que a veces, desde luego, se piense en mayor regulación. Desde luego que yo no estoy a favor de la mayor regulación. Simple y sencillamente estoy a favor del juego limpio en materia electoral. Lo que sucede es precisamente que los actores políticos a veces no se someten, a veces, quizá a veces puede ser regla general, no se someten a esas normas, a ese marco jurídico que deben regir en el proceso electoral. La intervención, en su caso, de un tercero o de terceros fuera de los que contienden en el proceso electoral, podrán traer como consecuencia el que se determine la nulidad de una elección, el que se deje, en su caso, de reconocer la voluntad ciudadana. ¿Por qué? Porque no se respetó la contienda, la equidad en la contienda electoral. Es completamente delicado. Precisamente por ello, desde luego, aunque no comparto tanta regulación, lo que se busca es la equidad en la contienda electoral. Y precisamente a veces en materia de libertad de expresión o en materia de derecho a la información hay restricciones, es porque se trata de la materia electoral. Permítame referirme a otro aspecto que ya se tocó en esta mesa, el procedimiento especial sancionador. Esto, desde luego, por ser algo que corresponde al Poder Judicial de la Federación, al Tribunal Electoral, simple y sencillamente me interesa exponerlo. La nueva reforma en materia electoral eleva a nivel constitucional, desde luego, supuestos de nulidad de elección, entre otros, el relativo al exceso de gastos de campaña en un 5% más del monto total autorizado. Es causa de nulidad constitucional el rebase de tope de gastos de campaña. Cuando se establece esta causa de nulidad, en la Constitución también se establece, o se hace la reforma correspondiente, el procedimiento especial sancionador, del cual, como ya mencionó el consejero Baños, le corresponde tramitar en un procedimiento híbrido, antinatura jurídica, la tramitación al Instituto Nacional Electoral y la resolución al Tribunal Electoral a través de la sala especializada. ¿Por qué se aceptó este híbrido jurídico? Por los tiempos, porque se trató de un procedimiento sumarísimo que buscaba ¿qué? La actualización de la causa de nulidad, fundamentalmente de rebase de tope de gastos de campaña. Esto es importante que lo tengamos presente. La finalidad fue del procedimiento especial sancionador simplemente el que a través de este procedimiento se determinara
o se quitara el velo de aquellos gastos efectuados por los candidatos o por los partidos políticos dentro del proceso electoral que no habían reconocido y que pueden sumarse, que pueden constituir base para que la unidad de fiscalización, desde luego, los tome en consideración y determine si hubo o no rebase de tope de gastos de campaña. Lo importante de esto, aunque le llamamos procedimiento especial sancionador, debemos de entender que cuando menos, en mi concepto, lo que se busca no es sancionar al candidato, no es sancionar al partido político, porque el partido político o el candidato bien puede pagar la sanción correspondiente. Total, descuénteme de lo que me corresponde, de los haberes, y simplemente ahí se va descontando. No, si en un momento dado se hizo la reforma correspondiente para establecer en la Constitución una causa de nulidad como es precisamente la del rebase de tope de gastos de campaña en un 5% más de lo establecido en la ley o de lo autorizado para ese efecto, simplemente es lo que debemos de tomar en consideración para resolver el procedimiento especial sancionador. Al resolver el procedimiento especial sancionador, debemos de inmediato determinar si tal denuncia de hechos, una vez investigada, desde luego, trajo como consecuencia la determinación que un gasto, cometido desde luego por una infracción legal, debe trascender a esta causa de nulidad o no debe de trascender. La búsqueda, pues, no es imponer sanciones enormes. La búsqueda es que haya elecciones limpias, donde se vele porque rige el principio de equidad en la contienda. Como consecuencia, debemos de razonar este aspecto para el efecto de que en las próximas elecciones, ya que en esta ya no fue posible, lo que es materia del procedimiento especial sancionador, lo que es materia de quejas ante la unidad de fiscalización, puedan trascender precisamente en este aspecto. Y como consecuencia quizá haya que revisar hasta los reglamentos que establecen que los procedimientos de queja relacionados precisamente con el rebase de topes de campaña pueden resolverse después de la emisión del dictamen consolidado, que es la base para determinar si hubo ese rebase o no hubo ese rebase, para en su caso advertir si se actualizó o no esa causa de nulidad establecida pues en la Constitución. No puede o no debe resolverse una queja que pueda trascender a ese tipo de gastos, me refiero a las de fiscalización, con posterioridad a. Nosotros todavía, el día miércoles próximo, tenemos que resolver procedimientos relacionados, juicios relacionados con fiscalización. Y el dictamen consolidado se emitió ya hace muchos días. Ya calificamos en muchos casos la legalidad de elecciones. Es motivo, considero, de reflexión y gracias por desempeñarse en este día. Muy amables, bienvenidos. Tenemos muchísimas preguntas, sabiendo que es prácticamente un abuso de mi calidad de moderadora. Trataré de resumirlas, pero de cualquier manera le daré a cada uno de los ponentes las preguntas que están directamente dirigidas hacia ellos. Un grupo de preguntas importante habla sobre el gran reto que supone las redes sociales en el modelo de comunicación social, en el modelo de comunicación política y la relación del candidato con la sociedad, el uso de perfiles falsos a través de las redes y, curiosamente, y quizá para sorpresa de Fernando Agis, lo que podemos ver en muchas de las preguntas, tanto de Luis Armando Rubio, Viridiana Aguilar, Mariana Toledano,
debería de haber más sanciones, es decir, hagamos este proceso todavía un poco más complejo. Otra parte tiene que ver justamente con las televisoras. Se dice en qué medida ¿qué opina sobre el contenido de los spots de los partidos políticos en cuanto a que se utilizan muchas veces para exhibir a los otros partidos? ¿Cuánto dejaron de ganar en pesos y centavos la radio y televisión en los medios de difusión? ¿De qué manera ha impactado el principio inquisitivo electoral? Esta es directamente dirigida a Fernando Agis por María Angélica, creo que dice Ramírez, no lo sé. ¿Debería devolverse al modelo previo al 2007? ¿Los concesionarios deben vender tiempo a los partidos políticos? ¿Qué se ha determinado en cuanto a las notas informativas que hacen guerra sucia y no son reales? Es decir, lo que está aquí preguntándose es ¿qué pasa cuando los medios de comunicación se vuelven en actores activos, valga la redundancia, en los procesos electorales? Preguntas respecto al bloqueo. ¿Por qué se permite el bloqueo por canal de televisión solamente estatal? Y dicho bloqueo comercialmente está demostrado que sí se puede. El pleito por los bloqueos lleva pues ya por lo menos 8 años y contando. Creo que son de alguna manera las inquietudes generales. No quisiera tomar más tiempo para darles la posibilidad de responder en el mismo orden y hasta por 5 minutos, al fin que son muy poquitas preguntas y todas ellas realmente sencillas. Magistrado, por favor, Pablo Lucas Murillo. Todas estas que ha resumido. No sé si voy a recordar todas las preguntas de las que ha dado cuenta la moderadora, pero claro, yo no tengo conocimiento de cuál es la experiencia cotidiana y la práctica del sistema que rige en México. Y en la materia de los spots, de los espacios publicitarios, a nosotros nos resulta ajena, porque en España está prohibida la contratación de espacios publicitarios de los partidos políticos en los medios públicos y en las televisiones privadas. Está permitida en las radios privadas, pero prácticamente ningún partido contrata ninguno, porque no son efectivos. Y a cambio, la televisión, los medios públicos, la radio y la televisión pública, deben ceden espacios gratuitos a las candidaturas, que van de 45 minutos el máximo a quienes en la anterior elección superaron el 20% de representación, hasta 10 minutos a aquellos que no han comparecido nunca. Y ese tiempo se distribuye en los 14 días de campaña electoral, después de los programas informativos, sin interrumpir ninguna programación. Entonces, el panorama que yo he escuchado de las intervenciones de mis compañeros de mesa y al que se refieren las preguntas me resulta desconocido. A nosotros nos ha ido bien. Y ciertamente el legislador español ha comprobado que cuanto más se alarga la campaña y cuanto más se intensifica la comunicación, los efectos al final son peores. Nosotros inicialmente teníamos una campaña de 3 semanas, se ha reducido a 14 días. Antes se permitían muchísimas actividades fuera y dentro de las sedes, se han ido reduciendo. Entonces, yo creo que hay que concentrar en los cauces adecuados. Y los medios públicos aquí tienen una responsabilidad importante. Y mientras usen dominio público de forma privativa, también los medios privados. Y ahí es donde hay que poner, en mi opinión, el esfuerzo. En lo que se refiere a prohibir la emisión de determinados contenidos, bueno, pues en nuestra experiencia se ha hecho.
Los medios públicos, el gobierno, los poderes públicos en campaña electoral no pueden promocionar sus logros, no pueden hacer inauguraciones. Bueno, pueden inaugurar servicios e instalaciones, pero no se puede publicitar. No pueden hacer nada que pueda suponer una orientación del voto favorable. Y cuando nos llegan denuncias, porque todo funciona no a partir de la actuación de oficio de la Administración electoral, sino a partir de denuncias de los perjudicados, y ha habido que ordenar que no se emitan determinadas campañas publicitarias, determinados spots, se ha prohibido y se ha cumplido. Sin mayor complicación. Entonces, yo creo que lo principal es reforzar siempre a la Administración electoral y establecer los mecanismos cautelares que, si para el caso de que la Administración electoral no dé satisfacción a las pretensiones de la parte que se considera perjudicada, el Tribunal de Justicia pueda resolver de manera inmediata. En nuestro caso, nosotros tenemos la obligación de resolver las medidas cautelares, incluso sin oír a la otra parte, en 48 horas. Y cuando se trata de materia electoral, que, como digo, en 14 días de campaña el tiempo se nos escapan a nosotros aquí los minutos que nos corresponden, pues ¿no? ¿Qué voy a decir de la campaña? Bueno, pues resolvemos en el día. Resolvemos en el día o para el día siguiente, porque si no, no sirve para nada la resolución. Y ahí lo que tenemos que valorar pues, es si hay apariencia de buen derecho en la pretensión del denunciante. Y cuando es clara la apariencia de buen derecho, que suele serla, se ampara, se protege. Y eso se hace en tiempo real. Por último, en la cuestión de los datos, personales, bien, aquí estamos en un terreno en el que muchas veces la falta de regulación pues crea unos espacios de impunidad absoluta, pero la utilización de perfiles falsos, pues esto ya se aproxima al terreno de lo delictivo. Entonces, son cosas que se deben combatir. Es muy difícil y hay que afinar los medios y los procedimientos. Yo no sé si me olvidaba... Bueno, sí, en contenidos. En nuestra experiencia, la libertad de expresión, salvo en estos casos en los cuales, por parte de los gobernantes, se trata de aprovechar los medios de comunicación para su ventaja, en cuyo caso entramos directamente y prohibimos, cuando ya es una materia de contenido y está en juego la libertad de expresión, nosotros normalmente no entramos, porque ni siquiera cuando se discute sobre el honor de las personas, por ejemplo, el caso que ha resuelto la sala especializada, yo he visto la sentencia que nos han facilitado del asunto del periodista López Dóriga, en mi país esto se canalizaría por un procedimiento judicial ordinario, bien del orden civil o bien del orden penal por calumnias o por injurias. Nosotros no intervenimos en ese terreno. Por ejemplo, yo recordaba cuando venía para acá con mi amigo Alfonso Herrera, cuando en la televisión andaluza, allá por 2006, con motivo de unas elecciones en Andalucía, a propósito de una información sobre la detención de un pederasta, se coló el rostro del presidente del Partido Popular, entonces en la oposición, Mariano Rajoy. Claro, se denunció y la Junta Electoral de Andalucía, la Junta Electoral de la Comunidad Autónoma, ordenó el cese inmediato de esa emisión y exigió la responsabilidad de la Corporación Andaluza de Radio y Televisión. Y esto no era una cuestión de honor, porque no vino don Mariano Rajoy a pedirnos amparo, sino simplemente el Partido Popular para que no se transmitiera o no se consintiera esa actuación que la televisión dijo que había sido un error, que no era voluntario y demás, pero era responsable y así se tuvo. Ahora, en materias que afectan al honor y al honor de las personas, nosotros no intervenimos. Sí podríamos y deberíamos intervenir, en cambio, si se percibe en los mensajes de la campaña el discurso del odio, incitación a la violencia, o cualquier forma de discriminación injustificada. Pero salvo esos supuestos excepcionales que se dan, no intervenimos. No sé si me olvido de algo, pero esto es lo que honestamente les puedo decir. Gracias. Muchísimas gracias.
Doy ahora el uso de la palabra al consejero Marco Antonio Baños. Marco, por favor. Muchas gracias, doctora Marván. A ver, el tema de los bloqueos estatales, es decir, de que los medios de comunicación deben restringir la transmisión de los mensajes de los partidos al ámbito de una entidad federativa como máximo y no generar señales que desde el Distrito Federal tengan cobertura a nivel nacional, es un tema que se ha discutido muchísimo, se ha revisado en base a varios estudios y sobre el cual hay diversos criterios tanto del Instituto Electoral en la parte administrativa como del Tribunal en la parte jurisdiccional. Hay un caso que ejemplifica un poco el problema que habría, por ejemplo, para hacer la transmisión por cada una de las antenas. Es decir, hacer un bloqueo a nivel de estado o hacer un bloqueo por cada una de las antenas de radio y de televisión nos llevaría, por ejemplo, al caso de Oaxaca. Si ustedes van a Oaxaca van a encontrar que hay una zona de la ciudad donde hay 3 antenas que son repetidoras de las señales que vienen desde el centro. Es decir, el punto sería cómo se hace el bloqueo desde cada una de las antenas para evitar, digamos, que los spots de los partidos políticos solo se den a conocer en un pequeño ámbito territorial. Esto llevaría también a una problemática de los propios partidos políticos, porque los partidos políticos tendrían que generar spots por antenas, por municipios, por distritos. Y veo que en el ámbito nacional, por ejemplo, cuando hay elecciones presidenciales, la mayor parte de los spots de los partidos está concentrado con el candidato presidencial, aunque la ley establezca que tienen que dedicar un porcentaje específico de esos tiempos a las demás candidaturas. Yo creo que esa parte no la hemos evaluado suficientemente, pero yo creo que ahí hay todavía una problemática de orden técnico más o menos importante, pero el criterio central ha sido que el bloqueo tiene que ser a nivel estatal y eso sí también tiene aparejados problemas. Vean los candidatos independientes, a lo mejor aparecen en municipios que no tienen, los candidatos independientes para las presidencias municipales pueden aparecer en ámbitos que no son por los que están compitiendo. Tiene una complejidad amplia esto. El modelo, alguien me preguntaba aquí, el modelo, ¿por qué le da más tiempo a los partidos de mayor representación? Porque todo el modelo de radio y televisión está, como ocurre con el financiamiento público, distribuido a partir de un criterio de proporcionalidad en la parte más fuerte del tiempo. Del 100% de los minutos que se distribuyen, el 70% se distribuye en forma proporcional a la fuerza electoral de los partidos y el otro 30% en forma igualitaria. Es el modelo que se sigue para el financiamiento público, pero es el modelo que se reprodujo para el tema de radio y televisión. Me preguntan, y bueno, pues sí tendré que decir algunas cosas respecto de la posición del doctor Agis, pero yo de entrada creo que no es correcto decir que el modelo no cumplió con el propósito para el cual fue diseñado. Desde el ámbito público, el modelo fue diseñado para que los partidos políticos no pudieran comprar en la radio y la televisión y solo usaran el tiempo que es propiedad del Estado mexicano para difundir sus mensajes. Es decir, la disputa aquella con los medios, donde los medios decían es que no es tiempo del Estado, sino tiempo de los medios de comunicación, me parece que no tiene mayor éxito de prosperar. Es tiempo oficial del Estado que se paga de acuerdo con las leyes por vía de especie al propio Estado mexicano y se distribuye a los partidos, en este caso para efectos electorales. Es una opinión respetuosa respecto de ese tema. Luego, 2, que se ha invertido más dinero, bueno, depende el ángulo de análisis, porque si nosotros revisamos con mucho cuidado, efectivamente, el arranque del modelo significó una inversión aproximada de $525 millones para poder montar todo el equipo que hace el monitoreo. Pero también está aparejado a la disposición que desde la reforma del 2007, para efectos de las campañas, redujo en el ámbito de las presidenciales el 50% del financiamiento público a los partidos, pero también le quitó en la etapa de las campañas intermedias el 70% del financiamiento de campañas. Entonces, creo que hay una serie de elementos que deben ser tomados en consideración. En todo caso, me parece que sí hay una obligación del Estado mexicano, a través del Instituto Nacional Electoral, de verificar que las señales de radio y televisión cumplan con la parte que les corresponde en la difusión de los spots de los partidos políticos. No, yo no creo, y esto sí lo digo con toda claridad, que el modelo haya generado que los medios o los comunicadores tengan que estar en silencio frente a los temas electorales. Eso es una invención, eso es una construcción que se ha hecho
para que algunas de las cuestiones que tienen que ver con el modelo sean cuestionables. El caso concreto de los debates nos lleva a un ejemplo que ilustra lo que quiero decir. Cuando el caso aquel de Nayarit, y comenté un poco cómo se resolvió al final y que dio prácticamente el origen al tema de la adquisición de la propaganda en radio y televisión, tiene aparejado otro detalle que también se dio respecto de una contienda en el Distrito Federal, porque recordarán ustedes que López Dóriga invitó a un debate en la transmisión de Fórmula, si no me estoy equivocando, pero justo antes de que el debate empezara al aire dijo que podían violarse normas que el Instituto Federal Electoral podría sancionar. Yo creo que eso no es así. Tampoco es correcto decir que hay silencio, porque, por ejemplo, en la etapa de la veda, los medios de comunicación tienen absoluta libertad para hablar de los cierres de campaña, de las características de los candidatos, siempre y cuando eso no signifique una promoción adicional de los propios candidatos. Es muy diferente el tema de los infomerciales, caso concreto de Biel Pérez y Gabino Cue en las elecciones del 10 en Oaxaca, donde ellos, después del noticiero de López Dóriga en la televisión, aparecen una especie de cápsulas donde se dan a conocer las tomas de protesta como candidatos de estos partidos políticos a la contienda gubernamental del estado de Oaxaca en esa ocasión. Ese tema fue ampliamente analizado. Hay una pericial que se hizo respecto a si eso formaba parte del noticiero o no formaba parte del noticiero. Estaba totalmente desvinculado del noticiero. Por eso fue sancionada esa parte, es decir, fue una especie como de venta de tiempo para estos o de una adquisición indebida para estos candidatos. Y hay que separar una cosa que también es importante. Una cosa es la propaganda política de los partidos y otra es la promoción personalizada de los servidores públicos. Los servidores públicos están prohibidos por el 134 para que por la vía del uso de recursos públicos, criterio del tribunal, promuevan su imagen en los medios de comunicación. En el caso de los partidos políticos, el tema se circunscribe a que no pueden comprar espacios en la radio y la televisión, pero que adicionalmente tienen que observar cierto tipo de normas para el uso del propio modelo. En el tema concreto, y aquí aprovecho rapidísimo para hacer un comentario sobre lo que decía el magistrado, yo creo con él que algo está con necesidad de ser ajustado. El dictamen consolidado en los temas de fiscalización necesita que tenga tiempos diferentes. ¿Por qué resolvimos primero el dictamen consolidado y luego las quejas? Porque tenemos un plazo fatal. Nosotros no tenemos capacidad para ampliar los plazos que están establecidos en la ley. Había exactamente 33 días después de la jornada electoral para presentar los dictámenes consolidados y había 231 quejas que se presentaron y que podían tener un efecto concreto en el tema de la fiscalización. Sí, coincido, debió resolverse primero el tema de las quejas y luego los dictámenes consolidados. No puede estar algo consolidado cuando hay todavía elementos adicionales que pueden afectar el tema de los topes de campaña, pero aquí el tema son los plazos, fundamentalmente. Y cierro con esta última cuestión. El tema de las redes sociales, en mi opinión, tiene que estar protegido, sí, por el tema de la libertad de expresión, pero creo que tiene que ser analizado a la luz del uso que en términos de propaganda político-electoral están teniendo los candidatos. ¿Es un mecanismo de comunicación de candidato con los ciudadanos? Sí. ¿Es un mecanismo eficaz? Sí, pero hay también un conjunto importante de recursos que se usan para poder montar ese tipo de aparatos y creo que esa parte, al menos esa parte sí se está revisando por la vía del procedimiento especial sancionador. A mí me pareció que la sala especializada resolvió correctamente lo de López Dóriga por una razón, porque en el caso de López Dóriga no se usó ninguna expresión relativa a la forma en que él conduce el noticiero o alguna expresión usada en el noticiero, sino solo apareció la imagen. Eso fue lo único que la sala consideró que era contrario a la norma. Pero evidentemente se trata de personajes públicos que, igual que los servidores públicos, están sujetos a un margen de crítica mayor. Ahí habría que ver también esa cuestión. Sobre el tema de si debe haber modificaciones, yo creo que el magistrado podrá dar una mejor opinión. Gracias, Marco. Creo que el número de preguntas y de preocupaciones revela la complejidad del tema. Fernando, hasta por 5 minutos con como 110 preguntas que te llegaron. Muy bien. Voy a tratar de sintetizar. ¿Cuánto dejaron de ganar las televisoras y las radiodifusoras con el nuevo modelo de comunicación? No dejaron de ganar, ahora ganan más. Les voy a explicar por qué. Porque ahora los 48 minutos que absorbe el Instituto Nacional Electoral impide que a través de esos tiempos se anuncie el Estado mexicano.
Entonces el Estado mexicano está comprando publicidad desde que inician las precampañas electorales. Si ustedes ven los presupuestos de comunicación social de los gobiernos, tanto federales como locales, se han incrementado sustancialmente para acabar en medios de comunicación. Pero no nada más eso, también hay un efecto colateral negativo en términos del 134 constitucional. Ahora resulta que todos nuestros gobernantes se anuncian durante sus informes. Antes ni informes daban y ahora, sobre pretexto de salir en radio y televisión, hacen informes, y ahora desde los legisladores, de las bancadas, hasta el presidente municipal de la localidad más pequeña del país compra espacios en radio y televisión. Entonces, en realidad, no se trata de un tema numérico para la radio y la televisión. Y un efecto también negativo, que desde mi perspectiva es central, es que existe el incentivo a que haya mucho dinero por debajo de la mesa. Es demás, yo soy un candidato en Zacatecas. Yo no accedo a la prerrogativa en radio y televisión porque la prerrogativa es del partido político. Y como bien decía el consejero Marco Baños, el partido político tiene ciertas prioridades y su prioridad puede ser la candidatura presidencial. Y yo no salgo una sola vez en un spot en radio y televisión. Entonces, ¿qué voy? Voy y toco la puerta al medio de comunicación y solicito una entrevista. Y el medio de comunicación me dice, no, ¿sabes qué? A través de los tiempos oficiales que administra el IFE. Y entonces esto se presta a una colusión para pagar por espacios en radio y televisión. El problema es doble, que eso no es fiscalizable. Y número dos, que no sabemos cuál es el origen de ese dinero. Entonces la cosa es más grave. Entonces yo insisto que el modelo de comunicación, con las consecuencias que hoy tiene, ha sido nocivo en términos de origen y destino de los recursos. Y si lo que se evitaba era que hubiera más dinero en las contiendas electorales, hoy hay más por estos fenómenos. El concepto de la competencia, yo creo que si tuviéramos, lo decía el magistrado, medios plurales, en México tenemos un sistema prácticamente oligopólico en medios de comunicación y eso tiene una repercusión en temas electorales respecto de la equidad que mencionaba el magistrado Penagos, sin duda alguna. Pero también ese es un concepto que tiene que ser combatido a través de la competencia económica y ya hay unas instancias actualmente independientes que se tienen que encargar de ese tema, de convertir a los medios de comunicación en sistemas más plurales, con nuevas cadenas nacionales y que en efecto se diluya ese efecto y que, como aquí expone Rafael Caballero, pues se le permite incluso a los medios opinar libre y abiertamente a favor o en contra de posiciones políticas. Desde mi perspectiva, y esto va un poco ligado con qué propuestas tiene la Cámara, yo creo que la legislación tendría que distinguir perfectamente entre los géneros a través de los cuales se cubren las noticias. Porque un López Dóriga o un Alatorre también tienen libertad de expresión para en sus propios medios de comunicación hablar abierta y libremente sobre las perspectivas de una contienda electoral. El hecho de que le encuentren una casa en Miami a un candidato presidencial no significa que hubo un pago de por medio y que hay una consecuencia pues, negativa de parte del medio que está adquiriendo, comprando propaganda. Esa línea que decía el magistrado Penagos es distinguir entre esa equidad y la libertad de expresión es quizás una de las tareas más complicadas que tienen los señores magistrados que resolver. Pero como decía el magistrado Pablo, pues muchas veces es preferible apostarle a la libertad de expresión a costa de otros principios como la equidad. El tema es que en México la equidad mata todo. Y si no hay equidad, entonces los procesos electorales se consideran que los órganos que salen de ellos no son legítimos en ese sentido. Me preguntan también sobre la penetración de la televisión restringida. La televisión restringida es la televisión del futuro en términos de audiencias. Va ganando audiencias cada vez mayores, mayor penetración, pero menos mensajes políticos. En los sistemas de televisión restringida, los que son programados,
no tienen propaganda electoral. Pues hay otras varias preguntas, algunos me dejan sus correos electrónicos, les haré llegar las respuestas para eso, pero lo fundamental es que hoy hay más dinero y lo peor es que es dinero que no es fiscalizable. Como bien decía el consejero Marco Baños, se redujeron los presupuestos de las campañas, pero también se acortaron los días de campaña y ahora no compran radio y televisión, que antes representaba el 60% de los egresos de los partidos políticos. ¿Dónde termina ese dinero? Pues en la compra y coacción del voto. Ahí es donde está acabando ese dinero que antes se les daba y se les sigue dando a los partidos políticos. Gracias por su atención. Magistrado Penagos, hasta por 5 minutos para poder mantener en tiempo el evento. Gracias. Solamente para referirme a lo que mencionaba el magistrado Baños, desde luego que ellos tenían que resolver antes sobre los dictámenes consolidados. El problema que se presenta aquí es que hay que hacer las reformas correspondientes, pero realmente los tiempos no dan después de que se lleva a cabo la jornada electoral y en un momento dado se tienen que resolver las quejas. Si en contra de las resoluciones de queja proceden los medios de impugnación. Simple y sencillamente, cuando se vienen resolviendo los medios de impugnación, ya los dictámenes consolidados se tuvieron que haber emitido. No, si ese es un verdadero problema que hay que resolver. Desde luego que lo que se busca a través de la cobertura informativa, lo que buscamos en un momento dado nosotros es que haya equidad en la contienda, y eso es precisamente la finalidad de las reformas. Hay 3, 4 preguntas que me hacen aquí que me llaman la atención. Es cierto lo que se mencionaba con anterioridad en relación con, y además con una pregunta, que los servidores públicos vienen ahora rindiendo sus informes de labores correspondientes. Si mal lo recuerdo, el artículo 218 de la Ley General de Sistema Electoral establece precisamente que pueden hacer publicidad en relación con estos informes de los servidores públicos 7 días antes y 5 días después de que se rinda el informe. Yo nada más quiero dejarles en la mente una cuestión en relación con ello. Independientemente de cuánto cuesten los promocionales a través de los cuales, desde luego, se divulga el que se rendirá un informe correspondiente. Si el artículo 134 de la Constitución establece la prohibición para que un servidor público pueda adquirir tiempos en radio y televisión, ¿será constitucional el artículo 218 de una ley cuando permite esa compra? Yo nada más les dejo eso para el bolsillo. Por otra parte, me dicen por ahí que cuál es mi postura para castigar a personajes distinguidos de los partidos políticos. Esto me da pie a mencionar una cuestión que también hay que pensarle. ¿Por qué? Bueno, en principio no se trata de castigar, se trata de imponer la sanción correspondiente. Las autoridades, ni la administrativa ni la jurisdiccional, castigan, porque esa no es su finalidad. Pero por otra parte, es conveniente pensar a quién está dirigida la sanción. Al partido político, no al jugador de la contienda electoral, no a quien represente el partido político. El partido político es una ficción jurídica. Es una persona que se desarrolla de acuerdo a lo que establecen sus dirigentes. Y como consecuencia, si esto lo lleváramos al campo de un juego de fútbol, haciendo el símil correspondiente, acuérdense ustedes a quién el árbitro del campo de juego le saca la tarjeta roja o le saca la tarjeta amarilla. Al actor político, no al equipo, no
a la persona jurídica Chivas, por ejemplo. Esto es muy importante que lo vayamos a advertir. ¿Por qué? Porque mientras no se afecte al candidato, al precandidato, al dirigente de la ficción jurídica llamado el partido político, pues que las sanciones se sigan imponiendo, pero en el momento que se le saque tarjeta amarilla o tarjeta roja a uno de esos actores políticos, las cosas quizá cambiarían. Bien, solamente una cuestión más agrego. Lo de las candidaturas independientes en relación con los medios de comunicación. Nosotros creo que ya fuimos un poquito más allá en relación con estas candidaturas independientes en cuanto al financiamiento. Se estableció por un criterio de la Sala Superior que el financiamiento que correspondía a un candidato sería el mismo que corresponde a un candidato de un partido político. Pero lo importante de esto es que se me pregunta si no hay inequidad cuando el candidato independiente va solo como persona física y el candidato de un partido político va con la marca del partido, así dice la pregunta. El problema fundamental es que entendamos que las candidaturas independientes son candidaturas independientes de partido político, pero realmente son candidaturas ciudadanas. Tienen que tener el apoyo ciudadano de un determinado porcentaje de acuerdo con el marco jurídico que rija, elección municipal, local o federal, simplemente el apoyo de un porcentaje del padrón electoral. No todos podemos registrarnos pues como candidatos independientes. Tenemos que demostrar el apoyo ciudadano. Y en el momento que demostramos el apoyo ciudadano, por ejemplo, en un municipio o en un estado, simplemente ya no somos tan desconocidos como pudiera ser pues cualquier persona. No, se trata pues de una candidatura ciudadana. Es un placer haber estado con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues como queda evidencia, el tema está abierto. ¿Por qué llegamos a este modelo tan complejo? Ha servido para incrementar o disminuir la responsabilidad de los actores políticos. Los medios deben o no deben ser un actor y cuál es la actuación de las autoridades en este sutil equilibrio entre la equidad en la contienda y la libertad de expresión. ¿Es posible hablar de inequidad cuando tenemos tantas alternancias? Creo que tenemos todavía 2 días para estar discutiendo todos estos temas. Ya les di sus agradecimientos y constancias a cada uno de los ponentes. Les agradezco mucho a ustedes y casi de inmediato pasamos a la siguiente mesa. Muchísimas gracias.